Por más que tengas todo, por más que aspires a la plata, a ser libre, a tener libertad de tiempo, no lo es todo. Muchas personas aspiran a tener tiempo libre y dinero. Bueno, yo lo conseguí y no sabía qué hacer después. Y así sé que hay muchas personas que quizás tienen muchas cosas, pero no se sienten llenas. Me pasaba eso, yo tenía prácticamente todo, pero a la vez no. Yo estuve en pérdidas por más de $120.000 año y medio. O sea, para vos, tener esa responsabilidad un poco de estar en uno de los mercados o el mercado más volátil, ¿cómo lo gestionás? ¿Cómo lo manejás? ¿Qué significa para vos ser libre hoy en día? ¿Cómo fue cambiando tu definición de 2021 a 2025? ¿Y qué decisiones sentís que fueron claves en todo este camino como para poder llegar a donde estás hoy en día? Quiero dejar la carrera, prefiero no tener un título y ganar bastante dinero haciendo lo que me gusta, a tener un título y ganar $500 por mes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Level Up, donde cada semana descubrimos historias que rompen moldes y nos invitan a pensar distinto y pasar al próximo nivel. En el día de hoy nos visita alguien que decidió no esperar a que las cosas cambien y salió a construir su camino desde muy joven, transformándose en un inversor y emprendedor como muy pocas personas hay hoy en día. Completamente. Y bueno, encontró en las criptomonedas su pasión y en lo que destacaba, pudiendo ayudar a miles de personas a rentabilizar sus inversiones, justamente después entrar en este sector tan único e interesante. Tommy básicamente es fundador de CryptoBrainy, creador de contenido y mentor de una comunidad de más de 70.000 personas hoy en día a lo largo del mundo. El día de hoy la idea es meternos en su historia, en sus aprendizajes, en su forma de pensar, en lo que sea el dinero, en la libertad y en su propósito. Así que nada, bienvenido, Tommy. Muchas gracias, Mati Jay, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá y vamos a darle y a empezar con toda. Siempre arrancamos al principio de cada podcast un poco con un primer módulo, primera sección, en la cual nos gusta hablar un poco de la historia, de la mentalidad del invitado. Y bueno, la idea para empezar este podcast es conocerte de verdad, no solo al Tomás que podemos ver hoy con las plataformas y todo lo que ya estás haciendo hoy por hoy, sino un poco también el Tomás que fue creciendo a lo largo de este camino, con sus dudas y, bueno, también los problemas que pueden ir habiendo en el camino. Bueno, y la primera pregunta que queremos hacer en el podcast es saber un poco cómo fueron tus comienzos, qué inquietudes tenías y, bueno, cómo llegaste a este mundo de las inversiones en tu vida. Bueno, buenísimo, mis comienzos. Yo comencé en el año 2016, a los 14, 15 años. Buscaba formas de hacer dinero por internet para comprarme la Play 4. Tenía esa motivación. Se la pedí a mis padres, bueno, ¿no? Entonces, bueno, buscaba formas de hacer dinero, llegué hacia las inversiones en acciones y empecé a meterme en ese mundo, empecé a aprender al respecto sobre mercados financieros, tenía ahorros y aparte tenía un mini emprendimiento de compra y venta de videojuegos y así generaba dinero para meter en los mercados y me empezó a ir bien con acciones. Al seguir avanzando en el mundo de las inversiones descubrí el mercado de Forex y empecé que es mercado de divisas y comencé a hacer trading en ese mercado y empecé a meterle, a aprender, a practicar, mucho cuenta demo, cuenta de práctica sin meter mucho dinero de un principio, porque lo que hacen muchas personas cuando entran es que meten sus ahorros y lo pierden por no saber. Yo siempre tuve claro eso en cuenta de práctica y siguió pasando el tiempo y ya en 2019 ya era rentable en el trading, ya generaba buenos ingresos y ya tenía una buena cartera de acciones donde el dinero se multiplicaba en simples palabras. Y luego en 2020 llegó la pandemia y cuando llegó la pandemia todo el mundo buscaba formas de hacer dinero por internet. Yo ya tenía esa habilidad. Entonces a través de grupos de Telegram, a través de las redes sociales, pero más que nada grupos de Telegram, siempre fui fuerte en Telegram, estuve muy metido ahí. Empecé a enseñar, daba así como clases 1 a 1 de manera gratis para aportar, hasta que una persona una vez me dijo, te pago y me das 5 clases. Bueno, dale. Y así empecé a emprender, a hacer mi marca, mi grupo de Telegram, empecé ahí a enseñar bien y a hacer y a combinar lo que me gusta, que es acciones, inversiones, trading, con emprendimiento. Y en pandemia fue donde nació esa parte mía emprendedora en las redes sociales. Por más que ya venía emprendiendo de hace tiempo con otras cosas, combiné el tema de inversiones con emprendimiento, digamos, digital. Y ahí empecé con mi marca, que empecé con la marca de Brainy Trade, que era inversiones en mercados tradicionales, Forex, acciones. Fue un boom enorme, porque justo agarré el timing, como se le dice, de pandemia, de que todo el mundo entraba en los mercados, todo había caído fuerte, yo entré también en los mercados muy abajo y tuve un crecimiento bastante fuerte durante toda pandemia. Después cuando ya se fue aflojando un poco, empecé en el mundo cripto. Muchas personas piensan que comencé con el mundo cripto, no, yo comencé con mercado tradicional por 4 años y en 2020 en pandemia, bueno, ya a fin de pandemia, octubre de 2020, entré en cripto y compré Bitcoin a $8.000, Ethereum a 180 y encima le metí bastante en ese momento y justo en octubre empezó Ethereum pasó a 1.400 en 3 meses.
y yo compré como 6 Ethereum de una en ese momento, así que ahí tuve bastante retorno con las cripto, dije esto está buenísimo, empecé a, a buscar no, empezaba a buscar otras monedas o a meterme más en el mundo y ahí fui invirtiendo en otras monedas, agarré todo el boom con cripto y como me empezó a ir bien, pasé todo mi conocimiento de mercado tradicional a mercado cripto, también a trading con cripto, empecé otra marca que es Brainy, me acuerdo que decía, ¿qué nombre le pongo? Pero algo que sea con Brainy, pero que diga cripto, y quedó eso. Y tenía las dos marcas, y la de cripto se fue volviendo más importante, porque también fue todo el boom de 2021, que comencé en la marca cripto a principios de 2021, por febrero, marzo. Fueron pocos meses de que de que empecé a emprender, desde toda pandemia, principios de 2021, que esos son los comienzos, pero a la vez lo recuerdo y lo veo muy largo, porque estaba todo el día metido en eso, dormía poco porque era lo que me gustaba. Obviamente no está bueno el dormir poco, el estar todo el día metido en algo, pero a la vez me gustaba tanto el estar con la gente, el enseñar en un mercado nuevo que no conocía, porque nunca me metí en cripto, por más que exista de hace tiempo, nunca le di bola, siempre me quedé con mercado tradicional. Son pocos meses, pero lo recuerdo como si fueran años. Como que esos 5 meses pasaron más lento que todo 2021 y 2022 juntos. Como que lo recuerdo de esa manera. Y bueno, ya para abril 2021 la marca de cripto explotó bien fuerte. Era tanto en Instagram. Encima en esa época empezaban a aparecer los Reels, que cuando comencé en Instagram no existía Reels. Me volví viral muy rápido. Y ya para ese momento ya tenía buen dinero ahorrado. Había alcanzado ya las 6 cifras en patrimonio en 2021. Y en esa época, 2021 y todo 2022, internamente como que dije, ¿ahora qué? Ya tenía 20 años, 21, y había logrado lo que aspira a todo el mundo, de tener dinero, de tener tiempo. Ahora que no sabía qué hacer prácticamente. Y en ese momento estaba como que había caído como en un pozo, pero a la vez no lo sabía, como estaba mal y no sabía que estaba mal. Y así duré mitad 2021, todo 2022. Seguía haciendo trading, seguía estando con la gente, con la marca, y me empecé a dar cuenta que estaba mal principio de 2023, pero todo 2022, aparte vino también el mercado bajista, que seguía haciendo trading, seguía invirtiendo, seguía enseñando, pero no era lo mismo que 2021. Como que fue un cúmulo de cosas. Y más que nada, esta sensación era porque ya no sabía qué hacer o no encontraba cierto propósito, por más que hacía lo que me gustaba. Entré en esa y empecé como a salir o a identificarlo recién cuando lo conocí a Jay me cambió la vida. No, en el evento de emprendedores de expansión, fue cuando identifiqué que me pasaba algo. También coincidí que lo conocí a Jay y a los chicos, y ahí fue cuando empecé a identificar eso y empecé a cambiar muchas cosas, mi forma de vivir, de ver las cosas, a leer ciertos libros, que siempre leía libros, pero más que nada sobre finanzas, desarrollo personal básico, y al exponerme a eso, a exponerme a nuevas relaciones, que estaba todo el día prácticamente encerrado en mi casa haciendo plata y trabajando, a exponerme a nuevas relaciones, nuevas personas, nuevo entorno, cierto contenido que estaba todo el tiempo metiendo temas finanzas, inversiones. Ahí fue cuando me identifiqué bien que me pasaba algo, ¿no? O que quería algo, pero no sabía el qué. Y así sé que hay muchas personas que quizás tienen muchas cosas, pero no se sienten llenas. Me pasaba eso, yo tenía prácticamente todo, pero a la vez no. Tengo todo, pero a la vez no. Y a la vez es lindo el haber pasado por eso, porque lo recuerdo y era duro. Igual tampoco lo sentía mucho eso, porque mi manera de escapar de esa sensación era fumar marihuana. Durante 2021 y 2022 fumaba seguido, pero cuando ya empecé a identificar eso, que era mi manera de escape, lo dejé de hacer, no fumo de hace años ya, y lo tapaba con eso. Me di cuenta que yo decía, no, que lo controlo, está bueno, pero tapaba ese sentimiento que sentía con la marihuana, y también lo mezclaba con, bueno, tengo dinero, tengo marihuana, hago lo que quiero, como medio raro eso, pero a la vez está lindo el haber atravesado eso, porque también he tenido alumnos de mentoría que están en situaciones así, que no saben qué hacer, y también los puedo apoyar desde la experiencia, aparte de la experiencia más que nada, no solamente conocimiento o algún libro, sino yo estuve ahí, sé cómo salir, sé de qué manera lo evitas. En mi caso era esta manera, también con comer, que te fue un porro y te pedís una pureza enorme. Y el tema del entorno, el tema del contexto, de nuevas relaciones que potencian. Yo cuando lo conocí a Jay, por ejemplo, decía, como yo, pero más disciplinado, más emprendedor, está bueno eso, juntarse con personas así, también con los otros chicos, que es algo que yo estaba cerrado a hacer relaciones nuevas, y eso fue lo que realmente
me hizo salir de eso, que a la vez yo salí de eso, yo elegí salir, pero el exponerme a ese tipo de cosas. Y hoy en día me siento muy bien con todo, por más que tenga mucho más de lo que tenía en 2021 y 2022. Me siento bien, me siento pleno, aporto al mundo con las mentorías, con redes sociales, a través de lo que me gusta. Y hace poco una persona me preguntó si era feliz y sin dudarlo le dije que sí, cosa que cuando me salió de decir eso me pareció algo impensado. Pero el mensaje que quiero dar con esto es que por más que tengas todo, por más que aspires a la plata, a ser libre, a tener libertad de tiempo, no lo es todo. Muchas personas aspiran a tener tiempo para tener tiempo libre y dinero. Bueno, yo lo conseguí y no sabía qué hacer después. Y me llegan muchas personas diciendo que hacer trading para no trabajar, no hacer nada. Si no trabajas y no haces nada, estás muerto prácticamente. Yo ya me di cuenta de eso desde chico, lo agradezco el haber atravesado por ahí, el haber pasado por eso y el dar también ese mensaje que el dinero no lo es todo. Incluso veo personas que tienen poco o que no tienen grandes cantidades de dinero o de cosas materiales y que están mejor que alguien que tiene bastante. Y es algo lindo reconocer eso y el estar contento y en paz con lo que tenés. Porque si no estás contento con lo que tenés, cómo vas a estar contento con más? Es lo típico que se dice. Hay gente que no entiende, yo no lo entendía tampoco, pero muchas personas aspiran a un mejor auto. Bueno, pero si no estás contento con el que tenés, ¿cómo vas a estar contento con uno mejor? Aspirá a un mejor auto, a una mejor casa, obvio, pero primero está en paz con lo que ya tenés. Total, nada, ahí, o sea, nada, esperaba una respuesta ahí de un par de palabras y todo, y ya diste una masterclass ahí en estos primeros minutos. En el Me podcast encantó. tratamos. Nada, brutal, o sea, yendo al caso de Level Up, o sea, yo te conocí, también en ese momento no eras muy social, por ejemplo, me acuerdo, y hoy en día sos, no sé, Tony Robbins de social, entonces también es eso como la evolución que es como decís, a veces uno tiene un área, capaz, no sé, las finanzas, en ese caso que tenías o así, y yo le digo, ¿qué le pasa a este que no me va? Y era así, viste, como la evolución y todo que uno va pegando, y la fui viviendo y todo, como esto que comentás, y cada uno tiene su proceso, así que brutal todo esto que comentaste, Tony. Te adelantaste una pregunta que te iba a hacer, un poco cómo habías pasado de ser simplemente inversor y emprendedor a meterte en redes, diste una respuesta brutal ahí, pero sí ahí preguntarte respecto a todo el tema de las redes, no sé ahí si tenías algo que agregar o querías ahí agregar algo mientras. No, no, la verdad que fue súper completo, así que no. No, yo te quería preguntar un poco, Tommy. Yo te sigo hace tiempo, bueno, en 2023, cuando ahí estábamos y todo eso, que nos conocimos y todo. Y algo que me parece muy groso de tu lado es, al estar expuesto así como en un sector como criptos, que estás hablando de finanzas, o sea, son sectores sensibles, ¿viste? A veces cuando es hablar del capital de otros o qué haces con tu plata, todo eso. Un poco cómo manejas ahí como la responsabilidad de ser alguien expuesto, que tenés una gran presencia, no es que sos alguien que tiene 200 seguidores, sino que tenés una gran comunidad, que estás posicionadísimo. ¿Cómo gestionas esa responsabilidad, digamos, de estar expuesto en todo este entorno cripto? Y complementando, más allá de criptos, que obviamente lo conocemos, o sea, es hacer plata, es que te vaya perfecto con criptos, es sacar el super por 10 en una cripto o lo que sea. ¿Qué mensaje también te interesa dar? Un poco que lo diste así como en privado, pero en redes, ¿qué te gusta tal vez comunicar más allá de simplemente eso? Así como las ganancias extremas o eso que puede tener cripto, por ejemplo. Muchas personas me preguntan cuál es la moneda que va a ser un por 10, que le recomiende cierta moneda. Bueno, en primer lugar, yo como persona pública que habla sobre finanzas, sobre dinero, no doy recomendaciones porque no es lo mismo mi cartera, por ejemplo, que la tuya. Y yo siempre digo lo que yo haría o lo que yo estoy haciendo y por qué lo hago. Doy como esa información. En base a mi experiencia, a mi conocimiento, yo hago esto, por esto, esto y esto. Después, con esa información, ahí ya puedes hacer lo que gustes. Y muchas personas entran al mercado cripto buscando hacer un por 10, un por 20, lo que dijiste vos, pero esa no es la salida. La idea es potenciar los ahorros, tener un hábito de ahorro, un hábito para potenciar tu dinero, para no tenerlo en dólares ahorrado que se desvaloriza constantemente, el buscar que se revalorice. Yo lo considero algo que no está bueno, que es un error de principiante, el entrar buscando un por 10, un por 20. Y el mensaje que quiero dar con respecto a esto es que no entres al mercado cripto con expectativas de multiplicar por 10 por tu capital, que me llegan muchas personas hablando al respecto y esa no es la idea, no es la salida. Puede pasar, obvio, pero requiere aprendizaje, requiere estar metido en el mercado, requiere un cúmulo de cosas, requiere más que nada paciencia, que es lo que menos se tiene hoy en día en los mercados. Si no sos paciente, vas a perder. Como ahora que el mercado está cayó como un 10% ayer, muchas personas asustadas. Sé paciente que se va a recuperar. Hoy ya recuperó la mitad y muchas monedas la totalidad. El que vendió ayer en pérdidas por miedo, por no ser paciente, se le fue todo el capital.
Así que ser paciente y no entrar con expectativas de hacer un por 10, un por 20 o un por 28.000 como buscan algunos. Esa no es la salida y no es por ahí porque te vas a frustrar si buscas eso. Total. Y el hecho de vos, yo no tuve la oportunidad de seguir un poco el contenido que haces, pero el hecho de estar en este mundo que es bastante, pues bueno, lo podemos comparar, hablamos un poco de vez en cuando estos temas que poner la mayor parte de las finanzas hoy por hoy tradicionales están acá hace ya tiempo. La mayor parte de todo lo que va a ser ATM, cosas la gente, a pesar de que baje, uno dice, no, pero esto es algo seguro. Y las criptos, viste, tenemos siempre esa sensación que a pesar de que poco a poco va siendo algo un poco más seguro de lo que era antes, aunque sigue siendo muy volátil. ¿Vos cómo haces cuando das esa cara, viste? Decís tipo, no, mira, informo de estas informaciones, yo te doy esto, yo te enseño a hacer esto. ¿No te pasa el segundo que tenés gente que viene hacia vos y dice, pero vos me dijiste hacer esto y no funcionó o lo que sea? O sea, para vos tener esa responsabilidad un poco de estar en uno de los mercados o el mercado más volátil, claro, ¿cómo lo gestionás? ¿Cómo lo manejás? Sí, me ha pasado que vengan personas a decirme, pero vos dijiste esto, le está pasando otra cosa. Y lo dije en base a lo que yo hago y lo que yo creo que puede llegar a pasar. No soy vidente, no veo el futuro, me baso en información pasada, me baso en información actual, me baso en los ciclos de mercado, en lo que está pasando en el mundo actualmente para intentar predecir o sacar un estimado de lo que puede llegar a pasar y yo actúo en base a esta combinación de cosas con mi capital y lo comunico, pero siempre el hacer tu propia investigación y no dejarse llevar por lo que por lo que digo yo o por lo que dice cualquiera, porque yo no dejo de ser una persona que sí, que tengo 9 años de experiencia, tengo los resultados, los he demostrado muchas veces o he puesto muchas veces en redes los rendimientos que he generado, pero tampoco puedo ver el futuro. Entonces siempre cualquier cosa, lo que diga yo, lo que diga el mejor del mundo, agarrarlo con pinzas siempre y no invertir ciegamente así. Lo dijo Tomás, lo hago sí o sí porque lo dice él. No, porque también me puedo equivocar, pero a la vez no me equivoco porque no es que digo esto va a ser así porque lo digo yo. No tengo ni idea. Simplemente invierto en base a buscar la mayor probabilidad o lo que puede llegar a pasar. Así Sí, que lo que sería el DIOR, el Do Your Own Research, que se habla siempre en cripto. Total. y que cada uno es dueño de su dinero y cada uno también es el aprender a tomar decisiones propias, ¿no? Porque justamente cuando alguien sigue a alguien, como que le deja la responsabilidad al otro y quiere ser guiado o le sale ser guiado. Que no es algo que esté mal, pero justamente en los mercados cuando manejas tu capital, el ser capaz de tomar buenas decisiones o tomar decisiones más que nada, el decir, bueno, lo hago y las razones de por qué lo hago, decisiones inteligentes, eso también es algo que se trabaja, que tiene que ver con liderazgo también. Vos cuando manejas tu dinero son soldaditos, vos sos el líder, sos el director de la orquesta de esos soldaditos y es el manejarlos o el conducirlos de buena manera. Sí, ahí creo que es como que tampoco, por más capo que pueda ser en esto, Tommy, que tampoco se crean que sos un mesías acá, que los venís acá a rescatar o pasarlos ahí de estar fundidos a de golpe, hacerse millonarios. Y un poco relacionado, que hablas mucho de todo el tema de la libertad, pero no solo financiera, que es como uno lo que busca en criptos o con inversiones, rompiéndola con su negocio o lo que sea. Te pregunto a vos, Tommy, ¿qué significa para vos ser libre hoy en día? Capaz fue cambiando tu definición de 2021 a 2025. ¿Qué significa hoy en día? ¿Y qué decisiones sentís que fueron claves en todo este camino como para poder llegar a donde estás hoy en día y todo, un poco como comentaste? Ser libre. El ser libre, según como lo veo yo y cómo lo siento, es libertad de dinero principalmente, bueno, principalmente no, sino que es un cúmulo de tres cosas. Pero libertad de dinero, me quiero comprar esto, lo hago porque quiero, porque tengo ganas. Eso es algo que valoro mucho y me siento afortunado por eso. Libertad de tiempo. Mañana tengo ganas de irme a Japón, porque sí, en un mes lo hago. Eso es libertad, una libertad que me encanta. Y también libertad en cuanto a la paz que tengas, ¿no? Porque muchas personas tienen tiempo, dinero, pero lo que me pasaba a mí es que no me sentía bien. O lo que les pasa a otros es que no se sienten, por ejemplo, sucios por cómo consiguieron esos medios, ¿no? Así que la libertad del interior, ¿no? De sentirse tranquilo con lo que tenés y por las situaciones, o considero que es lo más importante. Así que es una combinación de esas tres cosas. El estar bien conmigo y estar bien con todo lo que me rodea y de paso tengo tiempo y dinero. Es una combinación de esas tres cosas. Excelente, excelente.
Súper, súper. Sí. Y ahí quedó un poco, me interesa, Tommy, el tema de las decisiones que sentís o ciertas así cuestiones hacia acciones que hayas notado como para lograr este tipo de libertad. Un poco, por ejemplo, en el tema de la libertad interna, esto que trabajaste bastante el desarrollo personal, que capaz lo externo, lo financiero estaba súper cubierto, pero habías dejado lo interno. Y bueno, tal vez así también como para el externo, ¿qué decisiones realmente sentís que marcaron antes y después a lo largo así de este camino? ¿Qué decisiones marcaron para ser más libremente interno? Sería la pregunta. Podría ser tanto interno como externo, porque interno tal vez fue como bastante todo el tema que elaboraste bastante el desarrollo personal con eventos, en que te expusiste más a estar así socialmente y demás. Lo que identifico que es como la primera decisión clave que tomé, que fue en 2020, año de pandemia, fue dejar de estudiar en la universidad. Todo pandemia, todo 2020 fue año de universidad, mi primer año de universidad, pero prácticamente ni estudiaba porque era todo virtual y aparte se me daba fácil, hay un examen, bueno, lo hago así nomás y listo. Y cuando ya empecé a generar ingresos, le dije a mis padres, los senté a los dos y les dije, yo quiero dejar la carrera, yo prefiero no tener un título y ganar bastante dinero haciendo lo que me gusta, a tener un título y ganar $500 por mes. Esa fue la primera decisión, el ir por lo que me gusta realmente, por lo que me considero bueno, porque tomé esa decisión porque justo leí un fragmento del libro de Manual de Liderazgo de John Maxwell que decía que en vez de saber hacer muchas cosas, enfócate en una sola cosa, en la que más te guste, en la que mejor seas y volvete el número uno en eso. Y en vez de estudiar criminalística que estaba estudiando, inversión, no sé qué, bueno, me voy por lo que realmente me gusta y lo que me considero mejor y esa fue la primera decisión que tiene que ver con lo interno, en enfocarme en lo que realmente me gusta. También doy ese mensaje, enfócate en lo que te gusta, el dinero después llega solo, sea lo que sea, después el dinero se busca la manera para que te llegue o te va a llegar, pero enfócate en hacer lo que te gusta y que a través de las redes sociales puedes dar ese mensaje, puedes hacerlo, que antes capaz no era tan así hace años, pero hoy en día haces lo que te gusta y ganas dinero con eso. Así que la primera decisión clave ubico esa, que yo antes lo veía como en la universidad y ya está. No, ahora lo pienso y es la primera decisión fuerte internamente que tomé para llegar a lo que soy y lo que tengo hoy en día. Brutal, Bueno, brutal, buenísimo. Ahí le dejo a Mati entonces, ahí que preguntes, pero de mi lado clarísimo ahí Tommy, así que no excelente. sé, no, la verdad que es súper interesante y además está bastante interesante porque un poco se notan ahí un poco las etapas que fuiste teniendo y con los shifts que puede al principio haber sido más financiero, después más como personal. Me parece interesante porque justo tenemos una buena manera de con la pregunta que tenía después, que era, bueno, hoy por hoy, me imagino que cambiaron muchísimo la manera de ser tuya y hoy, bueno, justamente también la manera ¿cómo decir? Sí, de gestionar un poco las emociones en el mercado y ese tipo de cosas. ¿Hay hoy rutinas que vos tenés como personales, sea la mañana, la noche, durante el día, o hábitos que te ayudan un poco a mantener esa claridad que te necesitas cuando estás en un mercado tan volátil como las criptos? O también, bueno, el hecho de estar ahí ayudando a otras personas. ¿Cuáles serían como esas rutinas o hábitos que te dan esa claridad, ese foco para seguir adelante y nada, estar, vamos a decir, focalizado y bien? Hoy en día identifico, sí, hábitos así, tengo muchos aspectos que me aportan, pero hay dos específicos que cuando estoy cargado con negatividad o de repente me afecta algo, ya sea en los mercados o ya sea en la vida personal misma, una es un tipo de meditación que suelo hacer que se llama dejar ir, ya ahí la conocen, no sé si vos, Mati, que es para liberar esa negatividad con la que te cargaste, ya sea por algo personal, por tu mercado cayó 20%, ves 20% menos de la cartera. Hago esa meditación de potenciar eso que está pasando y sentirlo, y reconocerlo y que se desvanezca, el entregarme a ese sentimiento. Una vez que lo dejo ir, ya continúo o encaro de mejor manera mi día. Eso por una parte. Y otra cosa, cuando estoy dando una mentoría, cuando estoy viendo los mercados, cuando estoy como fijo en algo, a mí me gusta mucho hacer origami, que lo hago desde que tengo 6 años, 7 años. Acá les quiero mostrar que tengo algunos acá. Y le he dado unos Yo cuantos. tengo uno, lo tengo ahí guardado ahora, si lo encuentro, Me pongo a hacer origami, ahí tengo algunos otros. Tremendo. Acá tengo aún Shea Prada. Y es algo que identifiqué hace poco que como que me pone en un estado de presencia, ¿no? Y es algo que cuando estoy dando una mentoría, estoy hablando y estoy ahí haciendo, acá tengo papeles listos para ahora cuando lo considere necesario, cuando lo sienta. Y son cosas que me ponen en presencia, que me ponen en un estado tranquilo, un estado
en paz, por así decirlo, y muchas veces me veo en mercado, estoy haciendo eso, estoy en una mentoría, estoy hablando, le estoy dando la clase y estoy haciendo eso. Es algo que identifiqué hace poco, como que me conecta con el presente. Y también cubo de Rubik, a veces me pongo a armar. Así como eso es lo que me sirve un montonazo para estar en presencia, para largar esa negatividad, estar tranquilo frente con lo que estoy, ¿no? Ya sea en los mercados o también el estar mejor en un estado muy, muy tranquilo para dar una charla, una mentoría, por ejemplo. Buenísimo. Y en términos de rutinas, capaz, no sé, yo me acuerdo que de vez en cuando veía, cuando me interesaba mucho el hecho del Forex o del trading, veía videos de gente que te hacían tipo el día en la vida de un trader o eso, y me acordaba que hay muchos que antes de que arranque un mercado tenían como una cierta rutina antes de arrancar. No sé si vos con lo mismo, no hay esa apertura de mercado en cripto, ya que esto 24/7, pero no sé si vos tenés ciertas rutinas que te permiten meterte justo antes de sentarte y empezar a tradear. Hoy en día no. Antes, hace años sí, que me levantaba temprano, me prendía unas velas para sentir el aroma, que me hacía el mate o el café y estaba ahí un par de horas. Antes sí me hacía todo eso, pero hoy en día no. Hoy en día también tengo o me doy la libertad de operar cuando quiero. No es que opero todos los días a tal hora, me siento en los mercados. Por muchos años lo hice. Hace año y medio dije, ya no tengo ganas de hacerlo. Ya también el tema dinero, tampoco es que ya lo busque bien, que lo persiga. Y más que nada tengo operativas abiertas más para mediano, largo plazo con bastante rendimiento. Yo hoy en día opero cuando quiero, cuando tengo ganas y no tengo como una rutina. Pero también si me pongo a operar, no lo hago. Como que ya lo tengo incorporado y no es que no me hace falta, siempre aporta o siempre va a servir, pero hoy en día no lo hago porque no lo siento. O quizás antes capaz me hago un dejar ir, esta meditación que les comenté, para entrar como limpio ahí a los mercados sin ningún tipo de negatividad externa, tampoco llevar esa negatividad a los mercados. Y listo, pero no es que tengo como una super rutina como lo tenía hace años o las redes. Ah, buenísimo. Pues es verdad que sí, si entras al mercado con pocas ganas, pues te va mal. Entonces mejor Exacto. escucharse. Buenísimo. Excelente, excelente, nada, Tommy, buenísimo. Y ahí entrando más directo a lo que es como lo tuyo, habiendo ya hablado bastante como así como de tu vida así personal, un poco las rutinas, demás cuestiones, un poco ya entrando directo a todo el tema cripto, que es lo que a la gente le genera ahí bastante como emoción escuchar y que tal vez en ciertos momentos, si uno quiere ver cómo pasa todo hoy en día, hay un poco de tu lado, tu perspectiva, cómo es el mercado y todo, preguntarte cómo ves hoy en día el ecosistema cripto, comparado a lo que era en la pandemia, evolucionó un montón, ¿no? O sea, hoy en día pueden estar los gobiernos comprando criptos y en 2020 eras un loquito en criptos y todo. ¿Cómo lo ves hoy en día? ¿Qué tendencias te llaman la atención de cara al futuro? ¿Y qué sectores o criptos te parecen más prometedoras hoy en día, digamos? Sí, la otra vez estaba pensando en eso, que en 2020, 2021, si comprabas cripto eras un narco o un delincuente prácticamente. Y hoy en día todo el mundo quiere invertir en cripto, hasta gente, bueno, hasta mi padre que es una persona grande, está en cripto, tiene ahí su portafolio, todo, que la info llega, ¿no? Pero compara un mercado de 2020 con el de ahora, es otro mercado totalmente. En 2020, aparte de que eras un rarito enfermito, si invertías en cripto prácticamente, no había ningún banco, ninguna institución, incluso decían esos estafan, las mismas instituciones, gente pública muy importante decía que no sirve, que va a caer, que se va a cero, y ahora están todos, hasta los gobiernos. Lo que dio ese cambio realmente es cuando El Salvador lo puso como moneda de curso legal, que fue en 2021 aproximadamente, y hoy en día están las instituciones metidas, los bancos, fondos de inversión, gobiernos, hace que le da esa validez al mercado cripto que ya no es una moneda de narcos o de delincuentes, le da esa validez sí, para el mundo, ¿no? Ya el mundo lo ve diferente y es un mercado especial. Estamos viviendo un momento especial, algo que nunca pasó, y también hay como mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar, porque con tema de... Ahora se espera que haya una suba fuerte de todas las criptomonedas, que esto se llama alt season, que la última vez que ocurrió fue en 2021, que fue una explosión muy grande, que hay monedas que subían ciento y pico por ciento en un día. Yo me beneficié mucho con esas subas. No está llegando, tuvo que haber llegado este momento o esta alza hace aproximadamente 100 días, y eso genera incertidumbre, pero a la vez se está atrasando todo en este ciclo de mercado, porque por esta entrada masiva de dinero, de instituciones,
y que entran con billones, con B larga, y al atrasarse todo, también dan varias teorías de lo que puede llegar a pasar, como que este ciclo alcista durará más tiempo, en promedio dura año y medio, en la suba llegamos más o menos 400 días, se espera que supere los 600 días, o sea, ver pico de Bitcoin y de criptomonedas para fin de año o incluso que dure durante 2026, se habla mucho sobre eso y yo realmente lo veo que dure más tiempo por todo esto y que va a ser algo especial y quizás cambie la historia de los ciclos del mercado, porque siempre era año y medio alcista, año y medio bajista, un año de recuperación y un ciclo de criptomonedas o de Bitcoin dura 4 años. Año y medio más un año, ahí tenemos 4 años. El nuevo ciclo comenzó en 2024, abril 2024, llevamos un año y 2 meses y yo lo veo para ver pico de Bitcoin y de criptomonedas para fin de año y durante 2026, que ya está ampliado ese ciclo. Brutal, brutal. Creo que ahí también cambia, como diría el mítico que lo conocemos acá los tres, que resultados pasados no garantizan resultados futuros. Y hay patrones que hay muchas veces que el mercado cripto, por ejemplo, este año repitió patrones de, no sé, de la pandemia o así, pero que también, como decís, Tommy, es muy distinto. Al ser este un mercado muy nuevo, muy virgen comparado a capaz, no sé, el mercado de la bolsa que está hace décadas y décadas. Esto de las criptos estamos de 2008, 2010, lo que sea, o sea, es algo muy nuevo, entonces también se va consolidando. En 2020, como decías, Tommy, era una estafa para los gobiernos o las instituciones que hoy en día compran y compran todo el día. Entonces, como era simplemente para personas como nosotros, con más o menos capital, pero por eso capaz había tanta volatilidad hoy en día que entró tanto capital. Y preguntarte ahí, complementando esto, Tommy, ¿cómo ves entonces capaz, entonces si puede cambiar Bitcoin y, no sé, lo que antes en un mercado bajista se desplomaba Bitcoin un 70%, capaz hoy en día, como la bolsa, ¿no? Capaz hay un crash, pero no es un 80%, sino que sean más conservadores las bajas ahora y así. Y capaz hasta las subas no sean tan agresivas como antes. Muy buena pregunta. Y en un principio con Bitcoin se espera que o se esperaba que para 2026, 2027 comience el mercado bajista, pero ahora con esto que estás comentando, se habla que puede durar mucho más tiempo el mercado bajista, incluso puede no haber mercado bajista así fuerte como lo conocemos del 70%, 80%. Y hoy en día es toda una incertidumbre, no se sabe, cambia constantemente, pero estamos como en eso. ¿Cuánto durará el mercado alcista? En principio le queda todo el resto del año de suba, pero hay dos con el mercado bajista y yo creo que nos vamos a dar cuenta de esto cuando estemos más en ese momento, porque en el mercado cripto no es como en acciones, como dijiste vos, que bueno, puedo proyectar de acá a un año, 2 años lo que voy a hacer. En cripto no, en cripto cuando me dicen cuándo voy a vender, lo veré en el momento, ¿no? Tengo más o menos una idea de puntos de salida, pero como ese mercado cripto puede llegar mañana a ese punto de salida, ¿no? Especulo con que llegue en meses, pero puede llegar mañana, entonces más en el momento el ver cómo reaccionar en base a lo que pase. Por eso estar atento, tener fuerte la toma de decisiones y estar informado sobre lo que pasó anteriormente y lo que pasa actualmente para poder predecir lo que puede llegar a pasar. Brutal, brutal, buenísimo, buenísimo, nada. De mi lado ahí súper claro, nada, claramente es eso, de un mercado nuevo al final comparándolo con lo tradicional, pero con mucha expectativa de cómo se puede ir moviendo ahora que cambió completamente. Pasó de ser un activo, como decíamos, y resumiendo eso, o sea, un activo para nosotros, para un par de loquitos y todo, a ser un activo como el oro, como las acciones, que lo compra gente realmente de calibre institucional y todo, así que muy interesante eso. Sí, y ahora los bancos están poniendo el compra y venta de criptos. Por ejemplo, en Argentina tenemos Lemon, así como un banco que también tiene compra y venta de criptos. En Europa hay bancos, son bancos malos, no son bancos súper grandes, pero ahora se habla que Bank of America ponga intercambio de cripto en su plataforma, que eso, si pasa eso, aparte de ser el primer banco número uno, ser un primer banco enorme en agregar eso, va a dar pie a que muchos más lo hagan y eso es una adopción súper masiva. Y hablando de adopción, la otra vez escuché una frase que me gustó mucho, que la quiero compartir, que es que hoy en día estamos muy lejos de la adopción cripto, porque, por ejemplo, un microondas, todo el mundo lo usa, lo usamos todos, pero no tenemos ni idea de cómo funcionan las microondas, de cómo se calienta, ¿no? La adopción es eso, lo usamos sin saber cómo funciona, pero lo usamos. En cripto no, muchas personas que no está esa adopción, sino que muchas personas llegan al mercado cripto y que como que necesitan saber eso, como que no está eso, lo uso, no sé cómo funciona, no sé qué es blockchain, pero lo uso. Hoy en día no está eso y la adopción tiene que ver con eso. Lo uso sin saber cómo funciona realmente. Claro, sí, sí, que es el hecho de tenerlo ahí
como decías, en bancos, que no entendés de lo que es una wallet fría o ese tipo de cosas, pero por lo menos ahí tenés un poco en el banco. Yo justo tenía una pregunta además, justo aprovechando que estábamos en este tema, porque viste que siento que cada vez que hay algo nuevo en el mundo tecnológico en global, se aprovecha en ese momento para crear un nuevo sector de criptomonedas. Un ejemplo, como lo decías, 2020-2021, que también fue la explosión ahí de NFTs, que estaban por todos lados, y Sí. empezaron a aparecer un montón de criptos que respaldaban, o respaldaban entre comillas, proyectos NFTs. Algunos eran viables, otras no. Cuando apareció ahora la IA también, empezaron a aparecer un montón de criptos que tenían que ver con, sí, nosotros tipo también respaldamos proyectos IA con la cripto. Bueno, siento que cada vez que hay algo, una innovación, se pone una cripto de eso. Y bueno, algunas suben muy rápido, otras estagnan y etcétera. Y bueno, mi pregunta era más por ese lado, hoy por hoy, viste, ya tenemos tantos sectores diferentes en las criptomonedas, o sea, tenemos como la DeFi, tenés las criptomonedas normales como, bueno, Bitcoin, bueno, las criptos que tienen cada uno su sector. ¿Hay algún que otro sector que a vos te parece prometedor, sin tener que decir criptos en particular, porque sé en cuándo puede ser complicado después, pero como sectores que te interesan y querés ver cómo evolucionar o que sentís que pueden subir? Sí, hoy en día tengo dos sectores en los que más me gustan y en los que ya han dado buenos rendimientos anteriormente y también se habla mucho al respecto y tienen varios fundamentos por detrás. Uno es el sector que mencionaste, inteligencia artificial, que ahora salen todos los días nuevas cosas, nuevas aplicaciones, nuevas herramientas y inteligencia artificial en cripto es un sector que no explotó, no tuvo esa explosión que se espera, pero por cómo sigue avanzando el mundo y todas estas herramientas que van apareciendo, es un sector súper importante. Como monedas más importantes que hay en ese sector, lo menciono, no tengo ningún problema con eso. Render, NEAR, FED son de las más importantes que hay en ese sector. Obviamente puedes buscar una moneda que salió hace una semana y quizás explota, pero es prácticamente una apuesta. Pero esas son las más importantes que también tienen que ver con empresas grandes, también los que tienen colaboraciones. Y otro sector que mucha gente lo tira abajo, pero que es de los sectores más antiguos que existe, que yo le he sacado muy buenos rendimientos durante el año pasado, este año, y se lo voy a seguir sacando, es el sector DeFi, el que mencionaste, el sector de finanzas descentralizadas y más que nada los DEX, los exchanges descentralizados, como Sushi, Redium, que bueno, yo esperaba, vos viste que lo menciono y le sacamos 500% y todo. Lo veo un sector fundamental y proyectos muy buenos, porque cuando una persona entra en cripto, primero compra Bitcoin, después Ethereum, pero después se va informando más y descubre que está el tema o el sector descentralizado. ¿Y qué vas a usar? Vas a usar Redium, Sushi, Uniswap, que son los DEX más importantes que hay, que existen y que ahora están en precios bajos. Yo personalmente estoy invertido en esas monedas de hace tiempo, le he sacado mucho rendimiento y le seguí sacando. No es recomendación de inversión, digo lo que hago nada más y el por qué. Pero el sector ese sector, lo mencioné hace tiempo, siempre he recibido comentarios de no invertir en eso, es malo, pero después muestro 500% y después esas personas no aparecen, ¿no? Siempre pasa lo mismo, pero hoy en día que ha bajado nuevamente, lo menciono y dicen lo mismo, no, no está bueno, pero si dicen que no está bueno es porque es por ahí. No, sí, además también me acuerdo cuando, bueno, ahí por la época también, 2020, que Binance recién empezaba a aparecer como un buen Sí. DEX justamente y que, ¿cómo? Con Cake era el DEX de ese Exacto. momento. Bueno, el BNB explotó, que era la moneda de ellos, y también el PancakeSwap, que también se fue bastante arriba, muy alcista. Pero bueno, porque fue Binance llegando con una propuesta bastante heavy para el mercado, así que Sí, Creo que ese es un también tema. ahí Tommy, y coincidirá ahí Mati seguro, o sea, porque también el valor está mucho en los, así como lo DeFi y todo, al fin y al cabo Bitcoin se creó eso, o sea, descentralizado. Hoy en día surgen criptos que las detestamos con Tommy, por ejemplo como XRP, que está súper centralizado, tan asociado a los bancos y todo, pero la idea de las criptos originales es lo más descentralizado posible y por eso tienen tanto potencial esas criptos, porque va a las bases y eso busca mucho la gente con criptos, salir del sistema lo más posible, estar lo más descentralizado y por eso se mantienen tan firmes que mencionaban. coincido totalmente. Justamente cuando te empezás a informar un poquito más sobre cripto, llegás sí o sí al sector descentralizado. Y si hay una entrada masiva en Bitcoin y Ethereum, después todas esas personas, una gran parte, se va al sector descentralizado. Hace unos días hice un video sobre eso, que con temas de la alt season, primero Bitcoin sube mucho, después se estanca, después Ethereum sube, esto por el traspaso de capital, y después las altcoins suben.
Y en altcoins ahí también te entra todo el sector DeFi, que es de los sectores más beneficiados. También otras monedas que no tienen, que tienen poca capitalización, pero tiene que ver con el traspaso de capital y el recorrido de las personas promedio, del retail. La verdad que para mí el tema cripto, bueno, en un podcast no basta, es un tema para mí porque todavía no ni siquiera hablamos del stacking, el hecho de que podés sacar préstamos ahí, bueno, y poder jugar podés jugar a cosas bastante heavies y peligrosas, pero podés. Pero mira, justo me parece que estos temas están interesantes cuando hablamos más de alts o hablando de otras criptos fuera de que son menos conocidas. La pregunta que creo que va muy bien con esto es ¿cuáles son los errores que ves mucho en capaz estudiantes que vos ya a tener en sus primeros pasos, perdón, que de vez en cuando viste como decías, hay gente que quiere hacer un por 10, un por 50, un por 100 porque hay gente que lo logra, pero bueno, alguien que recién arranca también lo quiere lograr y bueno, no, capaz no es la buena mentalidad a tener al principio. Pero bueno, ¿cuáles son como para vos los errores comunes que ves y cuáles son las maneras de evitarlos? Se me ocurren 20 millones de errores. Voy a decir los que más te pueden afectar o los que más afectan a las personas y en los que más caen las personas. Número uno, el comprar una moneda porque se la mencionó su primo o porque la vieron en redes sociales, una moneda que no tienen ni idea de lo que hace, pero le meto porque la escuché en un TikTok. Pasa mucho eso, siempre como primer error, porque después se les va a cero y dicen, ¿qué pasó? El mercado cripto no sirve, estafa. No, es que vos invertiste sin saber en qué metías tu dinero. Primer error grave ese. Y después, el error más grave que yo lo cometí, por eso ahora lo enseño desde el ejemplo y desde la experiencia, es el no saber cuándo entrar y cuándo vender. Eso es el más grave que veo porque ahí literalmente perdés capital sí o sí. Porque muchas personas, cuando el mercado se pone de moda, cuando de repente tenemos a todas las monedas en máximos, es cuando más gente entra al mercado. ¿Pero por qué entra al mercado? Porque yo me pongo en redes, estoy ganando mucho dinero, pongo una foto de que estoy ganando decenas de miles por día, por ejemplo, que lo comparto, y ahí todo el mundo quiere entrar. Hasta mi primo me dice, ¿cómo hago para entrar? Pues está todo en máximo. ¿Yo por qué estoy ganando ese dinero? Porque ya entré acá abajo, estamos acá. Si vos entras acá, ¿qué va a pasar? Te comes toda la baja. Uy, corazoncitos. Le gustó el podcast, me parece tanto el mensaje. Le gustó estar ahí arriba. Nunca nos apareció el corazón, me parece. Porque es así, ¿no? Pues, No sé, pero dice como algo así. pero Bueno, es como decís, Tommy, el FOMO, ¿no? Es como el fear of, como viste, claro, cuando está arriba, se suele decir eso, o sea, compra cuando hay sangre en los mercados, digamos, y todo, y no compre cuando te está hablando hasta tu abuela de qué es Bitcoin, ¿viste? O sea, exacto. al Y todo el principio mundo lo hace al revés. Entra acá arriba, pero se entra acá abajo. Y cuando ya está acá abajo, está destruido, las personas dicen, no, ya se va a cero, eso ya va a bajar, empieza el mercado bajista. Al contrario, ayer cayó un 10% y hoy ya está recuperando gran parte de la baja. Ayer el que vendió en pérdidas, que habrá sido bastantes personas, ahora se quiere matar, en simples palabras. Y el error más grave que veo es el no saber cuándo salir. Porque, por ejemplo, supongamos que entras en un buen precio, que cuando ya estás un poco más metido, asesorando, puedes conseguir buenos precios, pero sucede que te entra la avaricia, y por más que el mercado esté subiendo, estás ganando dinero, pero quieres un poquito más, un poquito más, un poquito más, y no tomás ganancias, no tienes una estrategia de salida, no sabes cuándo salir, en simples palabras, y te comes toda la baja y todas esas ganancias que tenías, la perdiste. Me pasó en el año 2021. Y por eso ahora ya aprendí de eso y ya no me volverá a pasar y lo enseño. Pero tener estrategia de salida es saber cuándo salir. Una cosa es entrar y otra cosa es salir. Que vos ganas dinero cuando salís. es bueno ese principio porque creo que es como un poco que mencionabas bastante, Tommy, ¿no? Como no tener la codicia cuando está arriba, decir, uff, no, vendo cuando llega a X precio en vez de decir, che, voy vendiendo por partes. Y también tampoco ser como un cagón, no estar temblando el miedo cuando está tan abajo, decir, uff, no, espero a que suba. No, tenés que ir comprando en todo caso cuando está en esos momentos que da miedo. Y cuando está súper arriba, no tener la codicia de decir, no, espero que suba un 80% y ahí voy a vender. No, ir saliéndote progresivamente. Y yo tengo una pregunta sobre eso. Vos en la estrategia de salida, vos recomendás, porque bueno, sé que mucha gente usa Fibonacci para leer justamente las diferentes lugares, bueno, las etapas de una posibilidad aumento o baja y saber más o menos, bueno, vendo a tal lugar porque se repite acá, acá, acá. Entonces, bueno, tenés esa lectura más o menos bueno, de los gráficos. ¿Vos recomendás el hecho de aprender eso o sentís que hay estrategias más simples para gente que capaz no se quiere meter a leer gráficos exactos? En primer lugar, no tenemos ni idea hasta dónde va a llegar el precio.
Por eso la idea es ir tomando ganancias parciales, pero también en qué punto la ganancia parcial, que va más por ahí tu pregunta. Bueno, una combinación de varias cosas. Primero, ver cuándo entraste. Por ejemplo, si estás comprando ahora que está en buenos precios el mercado y te sube un 40%, por ejemplo, ahí vendes una partecita. Por ejemplo, un 40% puede ser un 20% si sos más conservador. También depende de si vas a usar el dinero a corto plazo o no lo vas a necesitar. Yo en mi caso, lo que planeo y lo que planteo hacer es cuando ya voy un 40% con una moneda, un 50%, ya vendo una partecita, pero también depende de cómo vaya el mercado en ese momento, porque mi idea es vender lo más alto posible, no sé cuánto va a llegar, pero vender lo más alto posible, pero también veo en el momento cómo está, porque mañana, por ejemplo, ADAX hace un 40%, yo la vendo, pero que lo puedo hacer mañana como lo puedo hacer dentro de un mes. Yo lo veo mucho en el momento, pero sí tener ciertos puntos de salida en cuanto a porcentaje y también zonas de resistencia. Por ejemplo, ABAX está 19. En 30 es un buen punto de salida, casi un por dos eso. Otro en 40, por ejemplo, ¿no? Son puntos altos, pero también ver en el momento. Yo aunque sea veo en el momento. Por eso a veces digo más o menos dónde salir, pero no lo tengo bien definido, porque AVAX puede hacer un 100%, que puede pasar que en un día haga un 100%, ahí voy a vender una gran parte, si me hace 100% en un día. Por eso lo veo mucho en el momento. Tengo más o menos una idea de cuándo vender, en base a mi experiencia, que yo antes decía, voy a vender esta en 31,5. Pero después veo que llega a 100 esa moneda. Entonces lo veo mucho en el momento de cuándo salir, de cuándo vender, cuándo tomar ganancia. Ahí, al fin y al cabo, también es como, viste, obviamente en los mercados está el análisis técnico, el fundamental, técnico, gráficos, todo eso, un poco más, como decía Mati, ahí como ciertos análisis y todo. Y después lo fundamental es si hoy en día Trump está peleado con Elon Musk y se están puteando y bajó de golpe el mercado un 10% porque se están peleando ahí como una pareja. Como que el mercado cripto, viste, tiene esas cuestiones también, que a veces te haces todo el análisis y todo y de golpe, como ayer, Elon Muchas Musk. veces no cumple. Por ejemplo, ¿no? Que ahora hay una zona de soporte donde debería rebotar, de repente pasa eso, que empiezan a discutir por redes sociales y ya toda la zona, todo el análisis se te fue por donde ya saben. Por eso se puede tener en cuenta, analizar, usar ciertos indicadores, pero a la vez tampoco es 100% verídico eso. Se tiene en cuenta, pero no lo considero un factor importante de por qué vender, sino una combinación de muchas cosas. Claro. Excelente, excelente. Ahí un poco, Tommy, yo te conozco, sé que sos un capo ahí como con los clientes y todo, pero un poco como manejás portfolios, haces seguimiento con los clientes, diversificás estrategias, me da como curiosidad cómo trabajás, organizás las estrategias un poco de inversión como con tus clientes, ¿no? Porque te debe llegar alguno que es un kamikaze, que quiere hacer un por 60 o si no, no le sirve. Otro que es súper conservador, que hasta le da miedo meter, no sé, dinero en Solana, que es algo seguro dentro de todo el mundo de cripto. ¿Cómo gestionas un poco eso? ¿Qué reglas o así puntos seguís como para ser rentable con tus clientes y todo eso y adaptarte un poco a la situación de cada uno? En primer lugar, cuando llega un alumno o un cliente nuevo, primero le explico lo que es el mercado cripto. Le dedico una hora a mostrarle la historia, cómo funciona, porque es verdad, llegan muchos diciendo, no, yo quiero hacer un por 3 de mi capital en un mes. No, flaco, así no es mercado cripto, así no son los mercados. En primer lugar, siempre le dedico una hora y pico a explicarle bien y a ponerlo en materia. ¿En qué mercado estamos? ¿Dónde estás parado ahora mismo? Y en explicarle cómo es el mercado cripto. Una vez que ya tiene incorporado ese conocimiento, ahí empezamos a gestionar la cartera y a analizarla, porque hay personas que están en 50% negativo porque compraron acá arriba, lo que decíamos antes, que justamente es bastante común eso, que estén en pérdidas por 50% porque entraron por ahí. Bueno, a ver si tienen más capital extra para promediar el precio de compra, o si no, el gestionar ese portafolio para que con lo que se viene haga el mayor rendimiento posible y que recupere de manera más rápida, porque muchos, en la gran mayoría, tienen monedas que no dan mucho. Por ejemplo, tienen Bitcoin, tienen un Solana, que esas hoy en día no las compraría porque hay otras que son muy seguras que darán mucho más rendimiento, y el ir diversificando también depende del capital que tengas, porque no es lo mismo si tienes $100,000 a si tienes 10.000, porque la idea es ganar lo máximo posible de la manera más segura posible. Entonces depende del capital, de qué monedas comprar, y siempre algo que está muy bueno es siempre tener dinero, siempre tener dólares para promediar precios de compra. Por eso siempre también yo pregunto, ¿tenés capital extra aparte de esto? Una de las primeras preguntas que hago para el ver cómo manejamos eso, si trabajamos con lo que tiene o si tiene un extra, mucho mejor. Y jamás quedarse sin USDT. Yo jamás me quedo sin USDT porque
¿Porque tengo mucho? No, porque gestiono bien el capital. ¿Tenés $1.000.000? Si los metes todos de una ahora, te quedas en capital. Si tenés $1.000, vas metiendo 100 acá, 200 acá y así constantemente, no te quedas nunca sin capital. También eso es algo muy clave, es jamás quedarse sin USDT, que muchos cometen ese error. Meten todo de una, después el mercado baja, se joden. Y es algo que enseño mucho a los alumnos, todos mis alumnos de mentoría, todos tienen USDT. Y les enseño a ahorrar correctamente con sus fuentes de ingreso para que tengan mucho más USDT al final de mes, para promediar y tener buenos puntos de compra y de entrada. De esa manera me manejo, después le hago seguimiento constante para hacer nuevas compras con esos USDT o capaz reformular algo. Sube mucho, por ejemplo, una moneda, bueno, en base a tu portafolio pasamos a otra moneda que dará más rendimiento. Buenísimo, la verdad, muy bueno. Y bueno, justamente hablando de esta parte de cómo acompañas a capaz clientes o estudiantes, ¿cómo les recomendás cuando, me imagino, tenés un nuevo cliente o un nuevo estudiante que llega y te dice, che, está todo en rojo? No puedo más, tipo, no puedo tener la calma, como para decidir bien. ¿Tenés como ciertas reglas que les das o recomendaciones que les das justamente a ese tipo de gente, capaz es su primera vez en un mercado que, como el de cripto, es tan volátil que ver rojo es bastante usual y bueno, uno se tiene que habituar? ¿Tenés como ciertas recomendaciones ahí para gestionar bien ese tipo de cosas? Sí, justamente eso también tiene que ver con el explicarle en lo que se está metiendo, en explicarle lo que sucede en el mercado, lo que ha pasado anteriormente y también proyectar eso en el futuro, porque los mercados no bajan de por vida, no suben de por vida y una caída de 40%, que muchos están 40%, 50% negativo, son temporales. En el gráfico lo muestra, duran capaz algunos meses como mucho, pero tarde o temprano eso se revierte en todo tipo de mercado, que el activo sea más o menos bueno, ¿no? Así que una vez cuando le muestro esta información, que es normal que sucede, ya se queda tranquila la persona. Obviamente a los 2 días puede causar otra vez esa emoción, pero si yo estás 10% negativo, por ejemplo, yo también. Todo el mundo también. Yo también estoy en esa. ¿Me importa? No, porque sé que se va a revertir. Incluso si tengo la oportunidad, compro en esos puntos bajos para agarrar la suba. Es todo cuestión de trabajo mental, ser paciente, entender cómo funcionan los mercados, principalmente eso. Es simplemente ser paciente, esperar y aprovechar los precios de compra que nos da el mercado, que son oportunidades únicas. Porque a mí lo que me pasó mucho es que la primera vez que escuché en un mercado, gente lambda, o sea, cualquiera, vos, yo, Jay, que te digan, ¿sabes? Cuando baja, comprá. Así baja tu media de compra. Y vos, hay ciertas personas que te miran con cara de tipo, ¿qué me estás diciendo? O sea, estoy perdiendo guita, meto más guita todavía. Bueno, vos te decís, es lógico, decís, bajo mi media de compra y después, bueno, cuando vuelve a subir, genial. Tipo, no solamente compré, y tengo capaz 2 veces más de lo que tenía antes, pero además el precio de compra me bajó, que está genial. Pero bueno, es verdad que es la primera vez para mí que veía este tipo de cosas y bueno, puede impresionar o asustar a gente capaz que no está habituado a ese tipo de Es que acciones. ahí Tommy, como vos decías, es mucha mentalidad, como en el sentido de ver, es como, creo que los Navy Seals dicen que todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Acá es como un poco como decir, che, sí, yo quiero el por 50 en criptos. ¿Estás dispuesto a lo que hay que pasar para llegar a ese por 50? No es que va a ser así que de golpe metí $1.000 y en 4 meses me fui a dormir y todo, y de golpe fue todo fantástico, fue subiendo, subiendo, subiendo. Hay un proceso, como en la vida, que las cosas más grandes la pasás peor para llegar ahí y todo, en deporte, en negocios. Y eso es importante también que lo entiendan, ¿no? Todos quieren como el placer, la dopamina, pero ninguno quiere pasar ese dolor de ver la wallet en 50% bajo, por ejemplo, ¿no? Exacto, y con respecto a eso, el mercado bajista de 2022, yo me lo comí prácticamente entero, estando bastante adentro. Yo estuve en pérdidas por más de $120.000, año y medio. Y es duro eso, cuando lo veía, ni lo veía directamente, pero por 2022, todo 2022 cayendo fue. Después vino la recuperación, después recuperé todo y mucho más, pero eso me lo dio la paciencia, el entender los ciclos de mercado y entender cómo funcionan los mercados en sí. Todo el mundo vendía en pérdidas, yo no, nunca vendí en esos precios súper baratos que tuvimos, cada vez que tenía dinero compraba, y después recuperé todo y muchísimo más con la suba, pero es el aguantar esos momentos lo que realmente te da la verdadera ganancia o el éxito, si le que llamar éxito, que es el ganar dinero honesto, ¿no? Pero es el aguantar esos momentos. Cualquiera que ganó mucho con cripto o que gana con cripto, una cosa es ganar mucho una vez y otra cosa el ganar constantemente. Lo importante es esto, ganar constantemente, no ganar una vez y después nada más. Pasaron por esto. Yo en mi caso, año y medio cayendo en pérdidas en baja sin vender.
me la aguanté, vi esa recompensa. Excelente, excelente. Bueno, eso es, como decís, es como combinar el mercado cripto, que es como que te puede dar mucho, pero al mismo tiempo combinarlo con la paciencia de un mercado tradicional, que no deja de ser un mercado y que tiene que tener paciencia y disciplina. Y un poco ahí preguntar qué le dirías justamente. A veces capaz hay muchos empresarios o gente que tiene su empleo o lo que sea, que tiene buenos ingresos, sea ahorrados o que genera mes a mes, pero se queda con eso, ¿viste? Como que dice, en vez de diversificar y mover los huevos, como se dice, de canastas, mete todo ahí. ¿Qué le dirías a esa persona tal vez que, no sé, piensa que solo con eso va a poder estar bien y todo, y tiene miedos o no tiene claridad, digamos, de cómo meterse, está medio perdido y como para que pueda diversificar, invertir en otra cosa, en criptos, y por qué es importante, digamos, y no quedarte 100% con ese ingreso? Yo siempre digo que todo el mundo debería invertir, porque si vos ahorras solamente en dólares, te lo guardas en billete, ese dinero, el dinero convencional, el dinero fiat, el dinero de los gobiernos se desvaloriza constantemente y cada vez tenés menos. El caso más cercano es como Argentina, Venezuela, en Estados Unidos también pasa eso. Y el invertir, aparte de cubrirte de la inflación, te hace que esos rendimientos o que ese dinero trabaje, porque dinero que no está trabajando para vos estás trabajando por el dinero y la idea o el objetivo es que en vez de vos trabajar por el dinero, que el dinero trabaje para ti. Obviamente ahorrás, conseguís ahorro, todo y poner ese dinero a que haga cría más o menos. Yo trato el dinero como soldados, que lo mencioné hace un ratito. El dinero o cada dólar es un soldado. La idea es que esos soldados hagan cosas, estén trabajando, estén siendo rentables, que tengan un labor en vez de dejarlos ahí parados o dejarlos ahí durmiendo. Yo prácticamente tengo el 90 y pico por ciento de todo mi capital invirtiendo, dando rendimiento. Y si vos querés que tu dinero valga, pues justamente si tenés dinero es porque habrás hecho cosas para conseguirlo y seguramente habrás dedicado energía, tiempo, que ese dinero se revalorice todavía más incluso. Si lo haces como una estrategia, sabes algo del tema, tampoco hace falta ser un experto o te asesorás, ese dinero irá creciendo, aunque sea con sacar un 20% a todo lo que tenés, ya es una locura. Metés 100.000, le sacás 20%, mejor $20.000 extra que nada. Así que invertir es algo que lo veo fundamental para la vida, como lavarse los dientes, porque justamente con dinero hacemos todo. Con dinero le das de comer a tu familia, con dinero sobrevivís prácticamente en la sociedad de hoy en día. Y bueno, si querés que ese dinero sea cada vez más y que tu dinero valga realmente, no lo dejes en una caja fuerte, no lo dejes en el cajón abajo del colchón o tu lugar seguro de confianza, sino que ponelo a trabajar. Así como tú estás trabajando por el dinero, que el dinero trabaje a que tú consigas más libertad, más tiempo, ¿no? Para disfrutar lo que realmente te gusta. Tremendo. Si no sé si tenías algo más que decir. No, 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 brutal. Ahí, Tommy, nada, es un poco, o sea, tener claridad de, claro, o sea, si ya estás acostumbrado a ponerle tantas horas al dinero, la real clave no es, hay como una frase creo que le dijo Rockefeller, que si estás todo el día trabajando por dinero, nunca vas a hacer dinero. Dijo el tipo más rico que hasta Elon Musk y todo a lo largo de la historia. Y es que es así, o sea, vos tenés un límite 24 horas, podés crear y todo, pero ya después empezás a generar más si tenés apalancamiento, ¿no? Como decís, Tommy, o sea, si el dinero trabaja por vos, que estés durmiendo y tengas capital que genera rendimientos día a día, o si tenés apalancamiento de, no sé, un empleado que hace tareas por vos, y ahí se multiplican las horas de trabajo, ¿no? Pero eso me parece fundamental y creo que es importante también eso de no dejarlo ahí muerto, ahorrado, porque, bueno, lo tengo en dólares, no lo tengo en pesos argentinos. Para que se haya valorizado el peso, lo que sea, las monedas fiat que sea que se devalúa. Así todo tiene inflación del dólar, de un día al otro se muere el dólar o lo que sea, y no te genera realmente rendimiento, no es que vas a generar un capital y estás perdiendo muchísimo dinero, entonces por eso me parece fundamental en ese sentido. No se necesita invertir una fortuna con ir poniendo un porcentaje de tu capital, todo eso, tampoco hay que destinar una fortuna o un porcentaje gigante, entonces ir haciéndolo, consistencia. Me parece súper groso eso, Tommy. Y ahí como para ir llegando un poco ya como al final y todo, te pregunté qué le dirías a las personas ahí que estaban en situaciones de querer invertir o así. Ahora a vos, Tommy, digamos, si tú decís como que hablar con tu versión de hace unos años o así y todo, yo iba a pensar que eran 7 años, pero en realidad fueron más años, 9 exactamente. Entonces, si analizaras como el Tommy de esos años y todo, Tommy, que si te pudieses hablar y todo, ¿qué le dirías que hubiese hecho tal vez distinto o eso? ¿Qué errores o golpes te marcó fuerte, pero sentís que terminó siendo clave en el aprendizaje y el crecimiento? ¿Habría algo que hubieses hecho diferente? Considero que todo como pasó es perfecto, porque justamente es mucho aprendizaje el haber pasado por esa depresión, por ponerle un nombre, o por esa situación complicada.
lo veo lindo el haber dado eso porque tengo esa experiencia de para no volver ahí. Ahora estoy bien debido a haber atravesado por esa situación, también puedo aportarle a otros de esa manera. Literalmente no cambiaría nada porque me gusta como soy hoy en día, ¿no? Y lo que logré. Obviamente, ahora lo pienso, si cambiaría un par de cosas, tendría 3 veces más dinero, ¿no? O 3 veces más de algo, pero a la vez todo es perfecto como pasó, literalmente no cambiaría nada. Hace un tiempo sí diría, no hubiera cambiado esto, otro, ya tendría mucho más, tendría mejor, pero no cambiaría nada, todo pasó como tuvo que pasar y es perfecto así, no cambiaría literalmente nada. Es como un videojuego, me parece, ¿no? O sea, también es como, a ver, si juegas un juego y lo terminaste en 5 horas en vez de en 2 y dirías, uff, si hubiese hecho esto distinto, y es lo lindo de la vida, que es casi como un juego también, que lo divertido es eso también, ¿no? Con las cagadas o las cosas positivas y todo que hiciste a lo largo del camino, te quedas con eso. ¿Cuál sería la gracia si tuvieses el control de viajar, cambiar todas las decisiones y fuera todo perfecto? Creo que no tiene sentido. Sí, y aparte también considero que ahí entra la comparación también, porque digo, no, si hubiera cambiado esto, hubiera tenido mucho más dinero. Primero, ahí, bueno, tenía ciertas herramientas o tenía menos herramientas de las que ahora tengo, y aparte también considero que entra la comparación, aunque sea a mí, me pasaba que decía, tal persona logró esto, pero yo si hubiera hecho esto diferente también lo lograba. Ver afuera y decir, bueno, si lo hubiera hecho diferente hace un tiempo, tendría otro tipo de cosas, pero a fin de cuentas todo fue perfecto y también compararme conmigo mismo, ¿no? El que ahora estoy en la situación en la que estoy por lo que atravesé. Y si ahora no estoy donde quiero estar, bueno, el hacer cosas diferentes ahora, el ahora hacer otras cosas diferentes, ahora el tomar acción más que quedarme sentado, ¿no? Obviamente aspiro a muchas más cosas y ahora estoy tomando esa acción para aspirar a eso nuevo, pero no cambiaré nada porque fue perfecto como pasó. Obviamente pienso, digo, ay, pasé por esta situación o me pasó esto que no está bueno o que capaz me castigo por eso, pero a la vez, en vez de usarlo para mi contra, lo uso para mi favor, por ejemplo. No, por ejemplo, no, lo uso para mi favor. Uso las cosas que me pasan o para tirarme abajo o para potenciarme. Y yo elijo usarlo para potenciarme. Brutal. Bueno, de mi lado ahí ya me consumiste ahí todo, Tommy. No sé vos ahí si tenías alguna otra pregunta o... Si quiero hacer preguntas, tengo miles, porque siento que tener a alguien que está tan metido en el tema, o sea, a mí me interesó muchísimo el tema de criptos, un poco al mismo tiempo que vos, 2020, 2021, estuve medio metido también ahí en la alt season, que fue espectacular. Perdí un montón de plata con NFTs, Perdimos. Sí. perdimos en NFTs, se viralizó muchísimo también los juegos, los play to earn, todo eso. Sí, sí, a ese yo le metía, Yo no le metí, yo sé que Jake estaba metido, pero sí, ahí tuvo tantas cosas los últimos tiempos y bueno, vamos a decir que lo dejé un poco de lado el mundo cripto estos últimos 2 años, por menos tiempo, pero bueno, cuando hablo con alguien que sabe, me encanta volver a meterme y ahora, no sé, tengo ganas de sentarme hasta las 3 de la mañana y ponerme a leer todo lo que no leí estos últimos 2 años. Así que si preguntas tendría miles, pero creo que ya habría que, bueno, capaz un episodio 2, ¿por qué no? O sea, le fue otro momento, sí, episodio 2 3 4 hacemos de todo. listo, Sí, ya fue. total, total. Podcast. Nada, y Tommy, ¿vos algo más? ¿O también ya te consumimos el cerebro ahí todo? ¿Algo como para cerrar o ya sentís que dijiste bastante? Podría decir 20.000 cosas más y darle mensaje a las personas de que ahorrar, invertir es algo que te va a dar mucha más libertad, que te va a dar la capacidad de hacer literalmente lo que quieras, que justamente para qué trabajamos, para qué nos levantamos temprano, vamos a un trabajo o trabajamos en nuestro emprendimiento para conseguir dinero, para tener libertad. Bueno, que ese dinero que te costó mucho conseguir, el dinero que te lleva energía, tiempo, que rentabilice, hacerlo rentabilizar, hacerlo trabajar. Capaz no en cripto, pero aunque sea en acciones, aunque sea algo. Y para que valga realmente la pena toda esa energía puesta en conseguir esa herramienta que es el dinero, ¿no? El dinero no más que una herramienta para conseguir el estilo de vida que quieres tener. Dar ese mensaje a las personas y agradecerle también a ustedes por el espacio, por la invitación. Me gustó mucho, se pasó volando. Podríamos estar 5 horas más, como dijo Mati, y lo podemos dejar para un episodio 2. Buenísimo. Dale. Nada, Tommy, agradecerte también. La verdad que pedazo de charla, muy buena que metimos. Siempre se aprende algo nuevo. Nos dejaste súper ahí inspirados y manijas. Imagino que, bueno, a ustedes del otro lado ahí escuchándolo también para romperla. Y sí, la verdad que también te agradezco de haber venido, porque la verdad que estuvo tremenda la charla. Y bueno, sí, para la gente que está escuchando, si nada, les sumó, les copó un poco lo que fueron escuchando, no duden en compartirlo. Y
nada, sí, no duden, porque siempre alguien lo puede estar escuchando, que le despierte algo y se anime también a tomar la acción que necesita para pasar a otro nivel. Así es. Así que bueno, si sienten que están como para más y están como para crecer y todo, síganos, suscríbanse, súmense a la comunidad. Y bueno, síganlo obviamente a Tommy, si vienen de nuestro perfil y todo, que realmente Tommy, conociéndolo y todo, puedo decir que realmente es un fenómeno en lo que hace y no conozco a alguien mejor para todo esto de las criptos. Bueno, muchas gracias por la invitación y dejen acá su me gusta, suscríbanse si no lo están porque los episodios que se van a venir van a ser espléndidos, como siempre, como los que ya estuvieron, como los que vendrán. Va a ser una locura, mucha información para todos ustedes y va a estar espectacular todo lo que hacen, que ya es algo espectacular y va a seguir sumando, va a seguir creciendo y aportando al mundo, ¿no? Así que nada, bueno, gracias por estar del otro lado. Esto fue Level Up Podcast y donde cada historia te recuerda que el cambio empieza ambos. Así que gracias Tommy, gracias Mati y nos vemos en próximos episodios.